Ortiz. Ortiz, ¿verdad? Gracias, es todo, gracias. Que es José Gabriel Rivera Delgado. ¿Dónde está José Gabriel? Ay, hermoso, perdóname. Es integrante de la Sociedad de Historia de Tijuana, del Seminario de Cultura Mexicana, correspondería a Tijuana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y este es correspondiente a Tijuana y de la Fundación Acevedo Asociación Civil. Y su ponencia es Archivo Histórico Tijuana, 15 años en el rescate, preservación y difusión de la historia de la ciudad. En lo personal, todos saben, bueno, yo en lo personal admiro mucho el trabajo de Gabriel y nos trae aquí un cúmulo de experiencias que nos va a compartir y que vale muchísimo la pena hacer esa toma de conciencia en las autoridades. Adelante, Gabriel, bienvenido. Gracias, Lupita. Muy buenos días a todos ustedes. Copia la presentación a una introducción. Agradezco mucho la invitación para estar con ustedes y compartir también una serie de experiencias de trabajo archivístico que hemos hecho en la ciudad de Tijuana, con el comentario que este espacio forma parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Tijuana y es un espacio que está por cumplir 15 años de actividad. Mi tema se llama 15 años en el rescate, preservación documental y divulgación de la historia de Tijuana. El archivo se encuentra ubicado en uno de los edificios más simbólicos de Tijuana, es un edificio del antiguo Palacio Municipal, ubicado en la calle Segunda y Constitución, que es un edificio de 1921 y fue sede del gobierno, del Palacio de Gobierno, después Palacio Municipal, y desde 1998 se convirtió en las oficinas del Instituto Municipal de Arte y Cultura. El archivo histórico, les decía, se empezó a proyectar desde fines de los años 90 como parte de la creación del Instituto Municipal de Arte y Cultura, siendo director del Instituto Eduardo Sarabia, y con el objetivo firme de que, bueno, Tijuana tuviera un espacio que pudiera concentrar, preservar y divulgar la historia de la ciudad. En ese sentido, por allí Pepe Saldaña hizo un primer trabajo de recopilación de documentos de periódicos, fotografías y algunas colecciones de familias antiguas, de personajes, algunos medios de comunicación. Sin embargo, en su momento Pepe hizo ese trabajo inicial y posteriormente se me extendió la invitación a su servidor para que organizáramos esa información y sobre todo diéramos el paso formal y oficial de la creación del archivo histórico. Aquí ustedes ven cómo empezamos hace 15 años y 15 kilos menos haciendo trabajos de acomodo, de ordenamiento de esos primeros periódicos que nos dejaron allí Pepe Saldaña y algunos viejos periodistas de la localidad. Este es Eduardo Sarabia, el primer director del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Posteriormente, el alcalde de esa época, del 16º Ayuntamiento de Tijuana, Kiko Vega, fue a inaugurarlo formalmente con presencia del Cabildo. Es muy importante señalar que también unos días antes, el 31 de octubre, el Cabildo en pleno acordó por unanimidad la creación de un archivo histórico municipal, principalmente con el objetivo de que la sociedad tijuanense, la gente encargada o estudiosa del pasado de nuestra ciudad, tuviera un espacio que pudiera consultar en forma accesible, gratuita, la diversa documentación que ha generado el ayuntamiento y como de la misma sociedad tijuanense. Aquí están algunas fotos que ustedes pueden ver cómo están al momento de la apertura, las fotos de recuerdo, y este fue nuestro primer logotipo, pues, con el objetivo de difundir que el archivo estaba en el edificio, se utilizó. Hoy ya tenemos un edificio. Inmediatamente, desde el primer día que se arrancó los trabajos del archivo, se pensó inmediatamente de tener un impacto en la sociedad. Por ello, hacer un órgano del IMAC, se proyectó hacer presencia
en escuelas, en grupos culturales, grupos de opinión pública, en medios de comunicación, sociedades de historia, también muchos en las bibliotecas públicas. Entonces empezamos a tener conferencias sobre diversos temas de la ciudad, exposiciones propias aquí en las instalaciones, con un comentario. En su momento el archivo tuvo unas instalaciones muy modestas, pero se dio ese primer paso que con el transcurso ya de 3 lustros pues ha tenido unos espacios mucho más adecuados. Esa fue la primera exposición que tuvimos en el Archivo Histórico, fue producida por el Archivo Histórico del Estado con Susana Feld, que sin lugar a dudas dejó un presente muy importante a nivel de Mexicali, a nivel del Estado, de su presencia como directora del archivo. Y esta exposición primero se montó en la ciudad de Mexicali, en el Archivo Histórico, y pues se itineró por Tijuana. Estamos hablando en abril del año 2002. El profesor Rubén Vizcaíno está rememorando los sucesos de cómo se convirtió Baja California en Estado, porque él llegó precisamente en 1952 y le tocó esa transición de territorio a Estado. Después, la primera exposición que nosotros producimos ya como archivo histórico fue una muy interesante que se llamó Fotografías de Familias Tijuanenses. Aquí cuando nos empezamos a acercar con las personas que representaban apellidos de familias de cierto abolengo, pero también familias de colonias populares como la colonia Libertad, la Altamira, y empezamos a rescatar fotos de los álbumes para exhibirlas en las paredes del archivo histórico. Y aquí estamos con la segunda directora de Alimán, que es Elizabeth Algraves, y con la señora Guadalupe Quirarte, que fue la primera presidenta del Patronato Ciudadano del Archivo Histórico, aperturando esa exposición. Esta gustó mucho porque a los medios de comunicación por primera vez empezaron a tener acceso a ciertas fotografías que nunca se habían conocido, ¿no? Porque regularmente en Tijuana las imágenes que más se apreciaban eran las tarjetas postales que circulaban por la Avenida Revolución. Aquí estamos participando en la Social Historia, en un simposio. Aquí también es muy importante que un archivo histórico tenga alianzas con los organismos ya establecidos. En ese entonces la Sociedad Histórica estaba cumpliendo prácticamente 25 años de vida, y fue muy importante porque a lo largo de estos 15 años el archivo histórico ha tenido enlaces y vinculación y intercambios institucionales con diversos espacios culturales. Empezamos ya las delegaciones municipales a llevar conferencias, a llevar exposiciones, que siempre fueron muy bien recibidos. Empezamos también a tener contacto con los cronistas de la ciudad. En ese entonces había 2, que es el señor Bernardo Robles del Centro. Ese fue un personaje importantísimo porque fue el que propuso con una ponencia la fecha oficial de la fundación de Tijuana en 1975. Y a mano derecha está Mario Tibia Corta, el actual cronista. El don Magdaleno falleció en el año 2012. Esta es una conferencia de don Magdaleno precisamente en Palacio Municipal, donde nos platicó cómo había sido el surgimiento urbano de la Tijuana de 1889. Empezamos a tener también presencia en las casas de cultura, especialmente llevando proyección de películas filmadas en Tijuana, conferencias, mesas redondas y presentaciones de libros. Estamos especialmente con Susana Feld llevando el calendario de Tijuana año 2004 dedicado a la ciudad de Tijuana, y un libro del centenario de Mexicali. Esta es una exposición que llevamos a la Universidad Tecnológica de Tijuana. También los estudiantes es muy importante tener presencia con ellos. Les decía inicialmente, el archivo histórico no tenía más de 50 metros cuadrados, era un espacio muy reducido, muy modesto, pero bueno, se dio ese primer paso. Ya después las siguientes administraciones le dieron seguimiento al mismo, y después de una gestión que se hizo con un diputado en 2010, se logró tener un recurso económico de 3.4 millones de pesos para hacer una ampliación, una rehabilitación de las instalaciones y un equipamiento. Entonces, como a manera de ejemplo, el librero donde están todos los acervos costó $1 millón de pesos, solamente ese mueble, y se compró un escáner especial para digitalizar fotografías de gran tamaño, periódicos, mapas, planos y otros, y ese escáner costó $500,000 de pesos. Entonces, este escáner ha servido muchísimo porque constantemente estamos digitalizando periódicos muy antiguos que, pues, precisamente por la cuestión del tiempo y el uso, ha tenido muchos problemas del desgaste. Uno de los elementos muy importantes que tiene que tener un archivo histórico es un grupo de amigos. Por ello, desde el mismo 2001, el mismo director del MAC proyectó crear el Patronato Ciudadano del Archivo Histórico para que
fuera un garante y un gestor ante la sociedad, ante la comunidad, ante cualquier institución gubernamental, de la importancia de la conservación y preservación de un espacio cultural como es un archivo histórico que preserva la memoria colectiva de una sociedad. Aquí encontramos una de las mesas directivas, la señora Lupita, que antes fue la primera presidenta, y conjuntó cerca de 20 tijuanenses comprometidos con su ciudad, y que ellos fueron los que también empezaron a solicitar con las familias antiguas que se acercaran al archivo para que tuviera la confianza de llevar sus fotografías, sus álbumes y también su memoria colectiva de ellos mismos. En la actualidad sigue funcionando como un patronato, es una asociación civil. El actual presidente es el ingeniero Coronel Andrade, y es un papel también interesante. Cada quien ha hecho diversas actividades en función de que el archivo tenga recursos complementarios a los que da el propio ayuntamiento, y que pues también promueve que vayamos a los medios de comunicación, que haya patrocinios, que haya gestiones, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, el recurso humano de un archivo histórico es fundamental. En 2001 puse esa foto porque yo era el único recurso humano en 2001. Me tocó sinceramente hacer toda una serie de trabajos para iniciarlo. Posteriormente me asignaron a esta persona que vemos ahí, que es María de los Ángeles Ira, que trabajó durante 10 años en el archivo, y posteriormente se integró este joven estudiante de la Universidad Andrés Gualdo, y posteriormente en la actualidad somos estas 3 personas. Lo interesante de nuestro espacio es que los 3 somos egresados de la licenciatura de Historia de la Escuela de Humanidades de la UABC. Esto le da también una garantía de que gente que está egresando de una aula universitaria vinculada con la historia y con conocimiento en este sentido, le da otro valor a su trabajo. No solamente es el estar por un salario, sino es un compromiso con su carrera, con su profesión y sobre todo con la ciudad. Y con ellos 3 hemos hecho un equipo muy interesante de divulgar la historia y de preservar. Les mencionaba inmediatamente, también empezamos a tener entrevistas de historia con las personas. Aquí María Isabel, ella lo ha hecho en Mexicali, y otras personas también. La memoria de una persona es valiosísima, como es el rescate de un documental. También la memoria de una persona cuando se va, se pierde. Y entonces aquí empezamos a hacer rescate. Por ejemplo, este señor que aquí nos está hablando, Fernando Aguilar, él ya falleció en 2008, pero nos dejó muchos testimonios, nos dejó fotografía. Él fue maestro jubilado del sistema educativo municipal, el primero en la República y el único que existe en el país al día de hoy. Él es de Tijuana, y él como jubilado de este sistema educativo promovió rescatar la historia de esas primarias. Después, estas personas, esta exposición que hicieron de las familias tijuanenses, nos llevamos a diversas partes de la ciudad, que es su Palacio Municipal, y en el marco del 113 aniversario de Tijuana se exhibieron estas fotografías con personas que algunos ya se adelantaron en el camino. Por ahí vemos a personas que rescatamos pues sus recuerdos, sus anécdotas, sus travesuras, gente como un Javier Bate, que es un ícono a nivel de la protesta, también estuvo con nosotros. Doña Rebequita Herrera, que nació en 1926, cuando en su acta de nacimiento, ella dice que no nació en Tijuana, ella nació en Ciudad Zaragoza, porque su acta de nacimiento en ese entonces Tijuana se llamaba así, no se llamaba Tijuana. Yo creo que uno de los grandes valores que ha tenido el archivo histórico es poder contar con este tipo de señoras, con este tipo de señores. Aquí está un Fermín Barajas, que también nos ha platicado tantas cosas de esa Tijuana antigua, de esa Tijuana que ya no existe, que por la dinámica propia pues han desaparecido muchos elementos, pero con sus recuerdos, con sus testimonios, y que sobre todo con sus materiales gráficos, las nuevas generaciones podemos revalorar nuestra historia de esta ciudad fronteriza. Hemos tenido muchas visitas a lo largo del tiempo. Aquí tenemos a Víctor Gabriel, el escritor más importante de la ciudad de Tijuana, que murió hace 2 años. Fue una persona cercana ahí al archivo, y aquí está en una visita. Uno de los elementos muy importantes de un archivo histórico, ustedes lo saben bien, es el tener la cercanía con los medios de comunicación. El archivo histórico a lo largo de estos años es uno de los elementos más importantes de poder compartir ante el medio de comunicación, ya sea radio, televisión, prensa, qué es la historia. Este es un mejor ejemplo. El Z de 2014 le dedicó un par de páginas al archivo y dice: el archivo histórico es el rostro de Tijuana. Sin lugar a dudas, cualquier archivo histórico es el rostro de esa ciudad, de esa comunidad, porque es un espacio que allí preserva documentalmente a través de libros, revistas, periódicos, fotografías, mapas, videos, películas, documentos de todo tipo,
qué pasó en algún momento, ¿no? Entonces, un ejemplo que quiero señalar es la colección de periódicos. Tenemos la colección de diarios más importante de la ciudad, con colecciones completas desde 1931, y que pues están disponibles ahí a todo el estudioso, ya sea un historiador aficionado, ya sea un historiador académico, gente del Instituto de Investigación Históricas, los utilizan frecuentemente para sus estudios, igual los muchachos de licenciatura, de posgrado, que hacen sus tesis sobre algún tema de la historia de Tijuana o del estado de Baja California. Siempre los medios de comunicación están de puertas abiertas. Hemos tenido la oportunidad también de que algunos trabajos de investigación de propio archivo, compartido con firma como con David Piñera del Instituto, tengamos presencia a nivel nacional divulgando la historia de la entidad o de la misma ciudad de Tijuana. Ya sea, como decía, a nivel de radio, televisión, prensa, siempre es importante la presencia con los medios, porque son los mejores elementos para transmitir lo que todos los días se va generando del trabajo archivístico. Bien, en las instalaciones del archivo histórico a partir del 2008 empezamos a tener el rescate de exposiciones. Es un espacio hoy de 250 metros cuadrados, donde allí podemos tener visitas guiadas de estudiantes. Constantemente van jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias, a compartirles lo que es un archivo histórico, sus contenidos, sus alcances, sus retos, sus perspectivas, las joyas que tenemos documentales de distintos tipos, y que también jueves a jueves, todos los jueves a las 6 de la tarde, tenemos conferencias donde van personas a transmitir sus recuerdos. Por ejemplo, aquí está Sebastián Chidavila platicando de la historia de su papá, que fue un personaje que anduvo en la Revolución Mexicana, que llegó aquí a Tijuana en los años 30, creó una colonia y fue un ingeniero de la ciudad con un impacto. Yo creo que las cosas más importantes del archivo es transmitir la historia a los niños, a las nuevas generaciones, que valoren que Tijuana tiene historia y que hay un espacio que la conserve. A lo largo de todos estos años hemos tenido centenares de visitas guiadas. También teníamos un círculo de lectura donde miércoles con miércoles se tomaba un capítulo de un libro y se discutía sobre los contenidos de los libros antiguos, ¿no? Les decía, tenemos presencia en distintos espacios de la ciudad. Una de las cosas muy interesantes son los centros comunitarios con los clubes de la alegría. Llevamos conferencias y donde la señora pues se emociona mucho cuando empiezan a ver las fotos de los años 50, 60, cuando llegaron a Tijuana, y empiezan a rememorar sus recuerdos de cómo era la ciudad. Siempre hemos también participado en el evento de Portal de Baja California, donde año con año se reconocen a personajes que han dejado un legado en la historia de nuestra entidad de Baja California. Aquí estamos en un colegio de bachilleres, dando una plática del profesor Rubén Vizcaíno en el marco de las jornadas vizcaínas con Jaime Chávez, las participaciones en la feria, donde teníamos más de 10,000 estudiantes cada feria. Se hicieron 6 ferias en el Centro Cultural Tijuana. Les mencionaba las participaciones en las bibliotecas públicas, las exposiciones en universidades como el Punto de Universidad, conferencias en los aniversarios de la ciudad, rescate de la memoria de los fotógrafos antiguos. Esta es una exposición que se llama Fotógrafos Ambulantes, conferencias en escuelas que les mencionaba, participación en foros de cultura, presentaciones de libros en Tijuana, en Mexicali, en las actividades de la jornada de historia que hace el Instituto de Investigaciones Históricas, actividades rescatando las historias de las primeras damas del DIF. Aquí con el doctor Fermín Barajas, es uno de los espacios también donde a veces personas inquietas en investigación pues acercan al archivo para compartir sus conferencias, después sus libros y después exposiciones. En este caso es la historia de Roberto Fierro y los aviones que se pusieron en Tijuana. Exposiciones en las escuelas de humanidades, organizamos los simposios de historia cada año, manejamos a personajes en los simposios de historia. Siempre tratando de rescatar. Hemos contribuido también en colaborar con el Museo de Historia de Tijuana. Y finalmente quiero terminar que en esta administración que está por cumplir empezamos a hacer trabajo de investigación en la Ciudad de México en diversos archivos y repositorios de allá, rescatando personajes históricos que tuvieron una trascendencia nacional, pero que tuvieron presencia en Baja California, como el licenciado Enrique Borges Ángel, que es uno de los 4 corredactores del Plan de San Luis Potosí,
que es nieta, es abuelo de Diana Bracho, que es mexicana, que tuvo el privilegio que vino el año antepasado y vino a reforzar el trabajo de rescate de la historia de su abuelo. Eligieron Ricardo Orozco, un personaje que fue el arquitecto que construyó el primer plano de Tijuana y el cual surge Tijuana como una. Y de verdad traer la historia de Kiko Luna como un personaje migrante que vivió en Tijuana y que se convirtió en el primer personaje que empezó a tomar fotografías en un estudio, pero que había andado en la Revolución Mexicana. Entonces, cuando hemos ido a estas ciudades y vamos con la historia de Tijuana, se ve muy sorprendido la gente porque dice, oye, Tijuana sí tiene historia, porque regularmente piensan que no es así. Entonces, quisiera pues finiquitar que es muy importante la acción del archivo histórico. Primero, buscar muchas formas, muchas líneas de acción para que la gente de Tijuana desde hace 15 años se acercara al archivo para que pudieran llevar sus documentos, que las instancias gubernamentales también tuvieran la confianza en traspasarlos sus acervos y que el archivo histórico fuera ese lugar de rescatar lo documental, lo testimonial y lo gráfico. Posteriormente, que esa información estuviera accesible para todo público, ya sean estudiantes, sea público general, sean estudiosos, historiadores, y finalmente hacer una serie, como ustedes vienen aquí con algunas imágenes que por sí mismo hablan, difundiendo mucho la historia de la ciudad. Yo creo que es uno de los retos que debe tener también un archivo, que no solamente es rescatar, preservar, sino divulgar esos acervos a través de una serie de acciones de difusión. Entonces, muchas gracias por su tiempo y tengan buenas tardes. La verdad es que yo decía en lo personal, admiro mucho a Gabriel, ahora ustedes también lo van a admirar, porque posee ahora sí que un cúmulo de experiencias y conocimientos y ha dado orden a ese espacio tan valioso que es un archivo, por lo que hemos de felicitarlos. Entonces, el día de hoy nos vestimos de gala, como siempre, porque en el primer Congreso de Patrimonio Histórico y Cultural de Baja California se otorga el presente reconocimiento a José Gabriel Rivera Delgado con su ponencia Rescate, Preservación y Difusión de la Historia de Tijuana, 10 de noviembre de 2016, Ensenada, Baja California. Felicidades, a mí me encanta, como siempre, su trabajo, José Gabriel. Te agradezco otra vez muchos botones. Aquí traigo mi botón. He de aprovechar este espacio para presentar a Ramón Insunza y a Denise Llanes en representación del diputado Alejandro Arregui. Por favor, de pie para reconocerlos. Agradecemos mucho que ustedes hayan tomado tiempo para estar con nosotros. Es muy importante la presencia, bueno, quisiéramos que de los diputados en general, porque hay un trabajo muy grande que tienen que hacer. Y a lo mejor ahora nosotros como organizadores del Congreso les vamos a estar dando lata. ¿Están de acuerdo? Muchísimas gracias. Acá, ¿por qué no pasa para que todo el mundo lo escuche? Porque ahí a lo mejor nada más usted y yo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Desafortunadamente la convocatoria no nos llegó a tiempo, es por eso que el diputado el día de ayer no pudo atender. El día de hoy hay trabajo legislativo en el Congreso del Estado y pues desde ayer en la noche tuvo que partir de la ciudad de Ensenada. Sin embargo, mi compañera Denise Llanes y yo vamos a estar aquí atendiendo las mesas de trabajo porque queremos extender el mensaje del diputado, y ese es que vamos a estar presentes y vamos a atender a todas las instituciones culturales porque es de vital importancia que ya sean tomadas en cuenta para poder fortalecer y establecer un desarrollo de las instituciones en nuestra ciudad. Entonces, muy agradecido por la invitación, vamos a estar aquí con ustedes y para darle seguimiento a todos los temas que salgan de las mesas de trabajo. Así que muchísimas gracias por la invitación.